Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago de Oya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cada que se sube nuevo material y contenido al canal. También recordándoles que hagan sus comentarios y así interactuemos y juntamente nos edifiquemos conforme a los comentarios que se hacen acá en el canal. Recordándoles que inviten a otras personas a que hagan parte de nuestro canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, para que el reino de los cielos sea extendido, el nombre de nuestro Dios sea alabado y el trono de nuestro Señor sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado por San Juan, vamos a hacer lectura entre en el capítulo 9, versículos 13 al 23. Capítulo 9, versículos 13 al 23. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Amén. Este pasaje está enlazado con el pasaje del estudio anterior acerca de el milagro que nuestro Señor hizo en un hombre que era ciego de nacimiento. Y los versículos 13 al 16 dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo:
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Amén. Un ciego que ve por nuestro Señor Jesucristo y unos que ven, pero la ceguera espiritual impuesta por la práctica religiosa no les deja ver la manifestación de Dios en el ser humano. Estos hombres estaban defendiendo mejor la premisa de que nuestro Señor Jesucristo había invalidado el día de reposo porque este milagro lo hizo nuestro Señor Jesucristo en un día de reposo. Y dice en el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Leamos versículos 17 al 23. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Amén. En estos versículos del pasaje está la escena, o en esta escena aparecen los fariseos, el hombre que había sido sanado y los padres de el hombre sanado. Y también aparece, pues, quien escribe o relata el Evangelio, que es el escritor Juan. Ya hemos comentado acerca de los religiosos, hemos hablado de Juan, el escritor de este Evangelio, pero quiero hacer énfasis acerca de los padres de aquel hombre que había sido ciego. Cuando en el versículo 20 dice, sus padres respondieron y les dijeron a los religiosos, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Aquí es donde quiero hacer el énfasis de esta enseñanza en esta oportunidad. En la declaración de los padres
a los representantes de la estructura religiosa reinante en aquella época, los fariseos. Y el título que le he dado a esta enseñanza en este pasaje es el temor a Dios, no a los hombres. El temor a Dios y no a los hombres. El versículo 23 dice, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Responden los padres de el hombre que había sido ciego. El temor a Dios y no a los hombres. ¿Cuál es el principio básico del temor a Dios? Y vamos a hacer este énfasis del temor a Dios. En el capítulo 22 del Génesis, versículos del 1 al 12, ese pasaje nos relata cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham y le ordenó Dios a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Dios le indicó a Abraham lo que él debía hacer con su hijo. Cuando Dios vio la obediencia de Abraham, esto ocurrió. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Génesis 22, versículos 11 y 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo único. Esto es una antesala también de la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en esta oportunidad lo que quiero resaltar es el temor a Dios. Dice aquí, porque ya conozco que temes a Dios, le dijo el ángel a Abraham. El temor a Dios, porque es primero el temor a Dios que a los hombres. Dice la palabra del Señor, he aquí el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28, 28. He aquí el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Estos hombres temieron primero a los hombres, los padres de el que había sido ciego, temieron primero a los hombres, a los religiosos, que a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. En Hechos capítulo 4, nosotros nos encontramos con un pasaje en el cual Pedro y Juan son señalados por los religiosos y contrariados por ellos, cuando Pedro y Juan en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles nos cuenta la palabra del Señor que Pedro y Juan iban a el tiempo de la oración al templo y que había un hombre que era puesto todos los días ahí en la puerta
llamada la hermosa del templo, para pedir limosna. Y Pedro y Juan le miraron y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, sino de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que ocurrió tal milagro. Y ante este suceso tan tremendo de parte de Dios a través de Pedro y Santiago, y entonces los religiosos empezaron a confrontar a Pedro y a Santiago por lo que había pasado y por lo que ellos estaban declarando que no habían sido ellos, sino era el poder de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo hacen defensa de la fe Pedro y Juan delante de los religiosos de aquella época. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay que obedecer primero a Dios, que es el temor a Dios, es el principio de la sabiduría y es la obediencia a Dios. Es primordialmente obedecer a Dios. Y estos padres de este hombre que había sido ciego, que fue sanado por el poder de Dios mediante la autoridad y el gobierno del Espíritu Santo que estaba en nuestro Señor Jesucristo, no dieron testimonio del Señor. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto está hablando Hebreos en el capítulo 13, entre los versículos 1 al 6, acerca de los deberes cristianos. Y dice así la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dar testimonio de Dios, del temor de Dios, de la obediencia a Dios, antes que negar a Dios delante de los hombres. Esto dice ahí en el versículo 6 de Hebreos 13. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nos podemos imaginar la alegría, el gozo, la fiesta en la casa de los padres de aquel hombre que fue sanado. Y seguro estamos que aquellos los padres del que fue sanado fueron en busca de nuestro Señor Jesucristo para darle gracias por ese inmenso favor de Dios recibido en su Hijo. Ellos recordaron todos aquellos años de sufrimiento, tristeza, angustia, desespero, rechazo, burla de las personas. Su hijo no podía vivir con ellos porque lo tenían que dejar en las afueras de la ciudad. Pero ahora se encuentran ante los representantes de la estructura religiosa y ellos temen a los hombres y no dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, no sabemos quién lo hizo. Hoy hay personas que no dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y tienden a avergonzarse de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en sus vidas.
temen el que dirán, temen a que se burlen de ellas, a que lo rechacen. Esta enseñanza yo la he fundamentado en la reacción de los padres de aquel que había sido ciego, que fue sanado, frente a los representantes de la estructura religiosa. Nuestro Señor Jesucristo dijo así: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8, versículos 35 al 38. Pero el énfasis es en este versículo 38: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así como aquellos padres de este hombre que fue sanado y que tenían gozo en su corazón por el milagro que nuestro Señor Jesucristo había hecho en su Hijo, y se avergonzaron y tuvieron miedo, temor de lo que lo iban a hacer los hombres. Hoy también hay personas que dicen que creen en nuestro Señor Jesucristo y temen que lo rechacen, temen que lo señalen, temen que la gente se burle de ellos. No, no nos podemos avergonzar de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Porque si nuestro Jesucristo está con nosotros, no podemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Porque si el hombre atenta contra nosotros, pues nuestra carne quedará muerta. Pero nuestro espíritu, nuestra alma vive eternamente con nuestro Señor, con nuestro sanador, con nuestro Salvador libertador, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a rescatar al hombre del pecado y de la perdición en que estaba. No podemos avergonzarnos. Que nos rechace nuestra familia, no importa. Que nos rechace nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, no importa. Nosotros no nos podemos avergonzar de quien nos ha salvado, de esa antigua, absurda y vana manera de vivir que nos sacó Jesucristo, y que hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Por eso, nosotros, en medio de esta generación adúltera y pecadora, como nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cuál es la generación adúltera y pecadora? No la generación del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sino la generación de, de la religiosidad, del pecado que se envuelve en medio de la religiosidad, en medio de tanta situación que genera el pecado en el hombre cuando no conoce a nuestro Señor Jesucristo y no ha entregado su vida a Cristo, que aún conociéndole no da testimonio de él. Estos padres de este hombre que fue sanado conocieron al Señor Jesucristo, pues claro, ellos supieron quién había hecho tal milagro, una cuestión imposible de hacer, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque para Dios nada hay imposible. Y estos padres de este hombre que había sido sanado negaron a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
Está diciendo nuestro Señor Jesucristo en la condición del hombre. Así vive el hombre que no teme al Señor. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es mejor pasar rechazos, angustias, soledades, tristezas y desprecios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo temporalmente en esta tierra que ser destituido por una eternidad cuando Jesucristo diga que no diste testimonio de Él delante de los hombres. Si alguna persona, al escuchar la palabra que hoy ha sido predicada, ha sido sensibilizada por el Espíritu Santo y no ha entregado su vida a Cristo, o está siguiendo a Cristo a medias y no ha dado testimonio de que Jesucristo es su Señor, yo le invito a que en esta oportunidad haga una decisión por Jesucristo y decida caminar todos los días con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y repita conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados, faltas y debilidades. Reconozco a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Inscribe mi nombre allá en el libro de la vida, en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar para recibir ministración de parte de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo acerca de la palabra que se ha compartido. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque hoy tú nos recuerdas y nos confrontas acerca de que debemos vivir bajo tu temor, un temor reverente, no miedo, sino un temor reverente, queriendo hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia para llevar el testimonio de Jesucristo todos los días, en medio de las pruebas, de las dificultades, de los rechazos que podamos tener, que nunca se nos olvide de dónde fuimos rescatados y que tú, Señor, lo hiciste en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque perdidos estábamos nosotros, extraviados totalmente, estábamos ciegos espiritualmente y tú nos abriste los ojos espirituales y hoy vemos con los ojos espirituales y los ojos naturales las bendiciones que tú has hecho y tienes y tendrás para nuestras vidas. Gracias, Señor de la gloria, porque lámpara a tus pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos que todos los días nos fortalezcas y se establezca más el trono de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.